Vamos con nuestro colaborador Mauricio Jalife, él es socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife, Caballero y Asociados. Hoy vamos a platicar con él sobre el acuerdo entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y la Sociedad de Autores y Compositores de México para el uso de música en establecimientos mercantiles. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, querido Darío. Pues sí, hombre, para platicar sobre este tema que ha levantado pues cierta controversia, cierta polémica. La verdad es que en México todavía, pues digamos, la baja cultura en materia de propiedad intelectual, pues genera mucha resistencia a ciertas prácticas que a nivel internacional pues son muy normales, como cobrar a un establecimiento por la música que utiliza. Muchas veces pues nos ha tocado que un restaurantero, que un dueño de un hotel, pues se queja amargamente de que él está pagando, por ejemplo, un servicio de música en línea o compra CDs legalmente y que por lo tanto pues nadie le puede impedir utilizarlos en su establecimiento, lo cual pues demuestra que hay una incomprensión de lo que funciona en términos internacionales en pago de regalías a los músicos, a los intérpretes, a los ejecutantes, a los compositores, por la creación de este insumo que se pone a disposición para la gente, para su disfrute, pero que los establecimientos mercantiles, pues es como si yo te diría, Darío, pensar en entrar a un bar que no tiene música, ¿no? Frente a uno que tiene música, pues ¿cuál preferiríamos? Porque utiliza este componente, este insumo, este mecanismo, digamos, para crear una atmósfera agradable y una experiencia buena para el cliente. ¿De dónde viene esto, Darío? Yo creo que es muy importante hacer esta reflexión para que quede bien claro por qué se cobra por este tipo de elemento. Eh, Desde que se crearon las rocolas, desde que la música se pudo grabar y se pudo replicar a través de instrumentos de esta naturaleza tecnológica, eh, se desplazó a los músicos en vivo, que tenían una forma, digamos, de subsistencia cuando eran contratados para acudir a un evento y tener que tocar en vivo para que la música, para que la gente pudiera disfrutar de música. Cuando se crean estos mecanismos de reproducción mecánica, pues obviamente viene la necesidad de recompensar a través de un pago parcial, de una regalía fraccional, vamos a decirlo, a lo que son los ingresos del propio establecimiento, su capacidad, para recompensar a ese grupo de personas, desde los compositores hasta los ejecutantes, que facilitaban poder tener la disponibilidad de esa música en un establecimiento mercantil. Esa es la razón de ser, el desplazamiento tecnológico a los autores y a los ejecutantes. Bueno, pues eso se traslada hasta nuestros tiempos y las sociedades de autores, las sociedades de gestión colectiva, lo que hacen es agrupar esos autores y luego ir y cobrar a los establecimientos mercantiles, a las televisoras, etcétera, por la utilización de estas creaciones, de estas obras que finalmente se disfrutan de estas maneras. Y luego hacer un reparto de acuerdo a ciertas pirámides que construyen en función de qué tanto se escucha un autor, qué tanto se escucha un compositor. La ley establece ciertas jerarquías, ciertas formas de distribución de esos ingresos, con objeto de que la recompensa llegue, pues finalmente a quienes crean o facilitan la existencia de esta música o la interpretan. Bueno, pues todo esto al final se ha convertido en México en un tema de polémica porque pues estaba acusando al INPI, al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, de estar haciendo visitas a los establecimientos y estarlos presionando y amenazando con posibles clausuras por no pagar las regalías que le tienen que entregar a las sociedades de gestión colectiva, en este caso a la SACMA, la Sociedad de Autores y Compositores. Eh, Felizmente, me parece, también las cámaras se han sentado a la mesa, pues para discutir cómo hacerle para tener tarifas claras y para pagar lo que corresponde. ¿Cómo se señalan estas tarifas? Pues básicamente al tamaño del establecimiento. Darío, te diría, hubo alguna época que era por el número de bocinas que un restaurante podría tener o un hotel. Ahora es básicamente por su capacidad, digamos, de utilización de música en beneficio de los propios consumidores, de los clientes. Sin embargo, estas tarifas no han sido fijadas por el Instituto Nacional del Derecho a Autor. Hay que recordar, esto en realidad es materia del INDAUTOR, aunque el INPI es el brazo ejecutor. Es la parte, digamos, en donde los procedimientos se ventilan porque el INPI tiene una infraestructura muy grande y por eso se le asignó el trámite de estos procedimientos contenciosos, pero es un tema en materia de derechos de autor que corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Bueno, se han sentado a la mesa ya a discutir posibles acuerdos.
esencialmente para que no se sientan los establecimientos mercantiles hostigados, presionados, pero al mismo tiempo que sí comprendan pues la necesidad de recompensar a los autores, a los compositores, a los ejecutantes por la música que se pone a disposición y que se utiliza de manera mercantil. Así es que yo creo que es un tema de cultura de propiedad intelectual que a todos nos toca, pues obviamente desde nuestra trinchera como consultores, a las autoridades como tales, a los dirigentes de cámaras empresariales, etcétera, difundir estos temas, que se comprenda esta necesidad de recompensar a nuestros autores que de por sí, pues ya han perdido muchísimos ingresos a través pues de este cambio que se ha venido gestando en la forma en la que opera, en la que se consume música. Spotify no necesariamente es una plataforma que pague bien, al contrario, paga de manera muy marginal. Así es que los autores y los compositores pues necesitan de nuestra recompensa, de nuestro pago, de nuestra compensación para pues poder seguir en la labor creativa y seguir aportando obras para nuestro disfrute. Así es que pues ya están en estos acuerdos, digamos, en proceso, ya se están alcanzando cierto consenso entre autoridades y usuarios y pues me parece que eso es lo deseable y lo celebramos. Mauricio Jalife, socio fundador del despacho de propiedad intelectual Jalife Caballero y Asociados. Gracias por el comentario. Saludos a todos.